Hoy vamos a hablar de la futura implantación del 5G. Para muchos va a suponer toda una revolución en las telecomunicaciones, muchas cosas buenas, rapidez y sobre todo mucha intensidad en lo que es el flujo de información a través de toda la tecnología que nos abarca, pero en todo caso también es posible que traiga riesgos. Eso es lo que vamos a plantear esta tarde aquí. Lina Gálvez, eurodiputada, bienvenida. Muy buenas. Estamos aquí para hablar de esos posibles beneficios y riesgos del 5G. Yo, Lina, si te pregunto qué va a suponer el 5G en el día a día de los españoles, de los europeos, ¿cómo me lo traducirías? Sobre todo yo creo que tendremos mejores servicios, sobre todo en el ámbito urbano. Luego veremos a ver cómo eso llega a las zonas rurales. En principio debería también llegar y es una de las cosas que estamos trabajando, precisamente que no haya exclusión de nadie en el acceso a estas tecnologías, pero deberíamos de tener muchos mejores servicios. Posiblemente estos servicios serían muchísimo más eficientes. Serían también con menor consumo energético, lo cual es muy importante, sobre todo ahora que estamos hablando del New Green Deal y demás. También en sanidad nos podríamos también beneficiar, por ejemplo, bueno, pues de que un cirujano o una cirujana buenísima en otro sitio nos puedan operar, porque precisamente lo que va a permitir esta tecnología es que se conecten aparatos en tiempo real, ¿no? O, por ejemplo, bueno, pues con los transportes especialmente, con el coche autónomo, ¿no? Muchas cuestiones yo creo que nos vamos a beneficiar, ¿no? Sobre todo pues esa rapidez, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues que se van a conectar, ¿no? Pues estos aparatos, eso será una cosa buena. Seguramente va a permitir que esa preocupación que existe a día de hoy por la despoblación, precisamente mucha gente que sale de los pueblos y se traslada a las grandes ciudades en busca de oportunidades, ¿puede servir y ayudar a la España vaciada? Es decir, ¿va a llegar, va a ser una realidad? Ojalá. Pero yo creo que esa es una tendencia global, digamos, a la concentración de la población en las ciudades, una tendencia global con mucho empuje. Se calcula que prácticamente el 70% de la población mundial en el 2050 va a vivir en ciudades, ¿no? Puede que, bueno, pues haya un cierto porcentaje de la población que se reinstale en el campo, que decida criar allí, que decida, bueno, y que con el acceso precisamente con el 5G, pues pueda tener acceso a vender los productos que haga con mucha mayor facilidad o, por ejemplo, bueno, pues a trabajar de manera remota, ¿no? Sí. ¿Hasta qué punto eso va a suponer un freno a la despoblación? Yo lo pondría un poquito entre comillas, porque hay otras cuestiones que pesan mucho y que explican precisamente también esa despoblación de las zonas rurales. Por ese escenario que nos estás dibujando, yo también quiero preguntarte, Lina, por el papel que van a jugar, papel y responsabilidad de las empresas que pongan en marcha y que utilicen esa tecnología 5G. Bueno, para empezar con los datos, deberían de tener mucha responsabilidad, ¿no? De cómo usan nuestros datos y cómo se comercializan o no eso da miedo, esos datos. Eso da mucho miedo, ¿no? Estamos a las puertas ya, sobre todo desde que Google en el año 2003 hizo un cambio en su estrategia, ¿no? Hacia un capitalismo de la supervisión, ¿no? Realmente está basado en la anticipación incluso de cómo nos vamos a comportar y de qué queremos, ¿no? Y eso comercialmente, desde el punto de vista de las empresas, puede tener un poder muy grande, ¿no? Ahí también pues está el papel nuestro de la ciudadanía y de los parlamentos, ¿no? Como representantes de la ciudadanía, bueno, pues a poner de alguna manera límites a eso, ¿no? El tema de las empresas, bueno, pues las empresas van a tener mucha responsabilidad, tendrán mucha responsabilidad también de cara a los trabajadores o a los no trabajadores, porque, claro, se supone que ahora con esta nueva tecnología también la autonomía de los aparatos va a ser mucho mayor y, por tanto, necesitarán mucha menos mano de obra humana y humana en general para poder, digamos, operar, ¿no? Con lo que también eso se habla mucho de que con el 5G se van a crear muchísimos puestos de trabajo, pero también tenemos que tener en cuenta que se pueden destruir muchos puestos de trabajo. En la balanza, pues todavía no lo sabemos. Si lo miramos históricamente, otras revoluciones, grandes revoluciones tecnológicas han supuesto, digamos, un aumento de los puestos de trabajo de manera neta. Pero por el camino ha habido mucha gente que ha perdido sus puestos de trabajo y que esas personas no se han contratado, o sea, no se les ha contratado los nuevos puestos, son otras, con lo que hay sectores, hay personas
que en esta transición van a sufrirlo. De ahí que se esté trabajando, por ejemplo, desde el Parlamento también estemos trabajando en fondos de transición, tanto para la transición verde, ¿no?, como para la transición digital, porque bueno, habrá quien la sufra, digamos. Hay que reinventarse, recolocar, pero entiendo que ese miedo, ese gran interrogante en el mercado laboral no va a ser tampoco a corto plazo. Pero no todo el mundo podrá hacerlo. O sea, habrá gente con capacidades, ¿no?, que sí que podrá reinventarse, recolocarse, pero habrá otros perfiles para los que sea más difícil, ¿no? Entonces tendremos que pensar también, bueno, pues en maneras de amortiguar, en colchones, ¿no? En formas de amortiguar esta transición, en definitiva. Bueno, yo pensando en lo mío, cada uno piensa en lo suyo, pero en ese reinventarse los profesionales de la información entiendo que también pueden tener otra ventana completamente nueva, con puestos de trabajo completamente nuevos y seguramente a desarrollar, ¿no? Sí, bueno, de la inteligencia artificial, una de las cosas que se dice que puede hacer es escribir tranquilamente noticias, ¿no? Opinión no tanto. Entonces, bueno, pues ahí es donde quizás estará las cuestiones. Quizás ahora mismo en las redacciones pues harán falta personas con habilidades técnicas que a lo mejor pues más periodistas puros, que también necesitaremos los periodistas puros, porque una cosa que nunca nos podemos olvidar, que yo creo que es muy importante para los medios de comunicación, que cualquier noticia necesita un contexto, ¿no? Y quizás eso es un medio público. Eso pues, no te lo va a dar una máquina. No te lo va a dar una máquina, pero sí lo van a dar. Por eso que van a cambiar. Yo creo que van a cambiar muchísimo las reacciones y van a cambiar mucho. Por cierto, que lo digo aquí porque esto no es una cosa que no se sabe, pero yo formo parte de STOA, que es el panel para la ciencia y la tecnología, que tiene una parte dentro del Parlamento Europeo muy importante para medios de comunicación, y hay formación para menores de 35 años en cuestiones digitales, una formación que financia el Parlamento Europeo y que está muy empeñada precisamente después de, sobre todo desde, o que estamos muy empeñados después de lo que ocurrió con Cambridge Analytica, ¿no? Y digamos toda la manipulación a través de las nuevas tecnologías de la opinión pública, precisamente de formar a los profesionales de los medios de comunicación en habilidades digitales. O sea, porque que eso está al servicio abre nuevos retos, Lina. Todo hablábamos, ¿no? También lo de la protección de datos es un tema importantísimo. Eso sí que ante el volumen del 5G, eso sí que vamos a tener que estar pero que muy pendientes y muy de cerca. Cuando hablas por ejemplo, con las grandes empresas tecnológicas, ¿no? Pues le dices, bueno, pero es que tenéis sesgos de género, tenéis sesgos raciales en el reconocimiento facial, ¿no? Es que estamos trabajando técnicamente cómo solucionarlo, y sí, bueno, están trabajando. Pero es cierto que aunque se solucione toda esa parte técnica, hay un riesgo muy grande y una línea muy delgada de vulneración de los derechos fundamentales de las personas, sobre todo con el reconocimiento facial. Por ejemplo, ahora el 5G, bueno, pues permitirá una gestión de imágenes rapidísima, y bueno, nada más que hay que ver ahora mismo las manifestaciones, por ejemplo, en Hong Kong, porque van con la cara tapada. Hay mucha gente que le preocupa. Hemos hablado de la protección de datos, pero yo recordaba el momento en el que aparecen los teléfonos móviles y aparecen las primeras antenas de telefonía. Hay preocupación, hay ciudadanos que dicen ¿es posible que las radiaciones electromagnéticas puedan generar algún tipo de problema en la salud? Evidentemente, este debate con el 5G vuelve otra vez. ¿Puede provocar? ¿Qué sensaciones tenéis cuando habláis con expertos? Pues hay ya algunos estudios que digamos, nos están diciendo que sí, que puede haber un mayor riesgo, una mayor exposición. Tampoco son estudios concluyentes, ¿no? Lo que, desde luego, desde el Parlamento estamos muy atentos de lo que, digamos, de los estudios que se vayan haciendo, pero claro, es una tecnología que se está probando ahora mismo, ¿no? Entonces se necesita todavía saber un poco más, y por supuesto siempre la salud de las personas y el no poner a las personas en riesgo va a ser un objetivo primordial y fundamental por encima de cualquier otro, ¿no? Decíamos, esto vamos un poquito de puntillas todavía, pero seguramente esto se va a acelerar. ¿Con el 5G tú te ves con un coche volador de aquí a unos años? Yo sí, yo soy súper tecno-optimista, vamos, yo me pienso en... Sí, ¿por qué no? O sea, yo creo que la tecnología en sí misma no es ni buena ni mala.
La tecnología es cómo la usemos y socialmente y, digamos, comúnmente cómo la controlemos, cómo seamos capaces de que esa tecnología trabaje por el bien común, por el bienestar de la mayor parte de las personas y no para que aumente los beneficios o la capacidad de control y de poder de unos pocos. Eso es lo que tenemos que conseguir. Ese es el punto principal, que la tecnología funcione para el bienestar de la mayoría. Y para eso, bueno, pues yo por lo menos es una de las cosas por las que he ido al Parlamento, para trabajar precisamente de esta manera, ¿no? Y ese es vuestro compromiso de una tecnología que, como decíamos, va a cambiar nuestras vidas y nuestro día a día, que ahora asoma un poquito, pero con la rapidez que va esto, pues seguramente de aquí a unos añitos casi ni reconoceremos nuestro entorno. Sí, porque al final esto tiene impactos muy grandes también en el día a día. Ya lo tiene, o sea, simplemente ya desde que tenemos los smartphones, ¿no? Lo tiene incluso en la manera de cuidar, incluso en la misma familia, ¿no? O sea, la microorganización que tenemos ahora con los niños, con la conciliación, era imposible antes, o incluso el cuidado en la distancia de los padres mayores, ¿no? ¿no? Poder verlos, ¿no? Con una videoconferencia no es lo mismo que antes cuando lo llamabas una vez a la semana, ¿no? Hasta esas cosas, ¿no? Todo realmente, todo cambia, ¿no? Pero esperemos que cambie para bien. Y que cambie para bien, y así que no vamos a... Yo soy una tecno-optimista como tú, así que si quieres quedamos de aquí a unos añitos y analizamos lo que pensábamos ahora y cómo... Pero en un coche de estos que vuelan, volando, ¿no? yo contigo. Claro, totalmente. Lina, un placer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.